Gracias a nuestro equipo de Tiempo Deportivo y saludos a sus invitados. Nosotros vamos directamente al Palacio Federal Legislativo. Allí se realiza la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Mariana Mata de Ugarte con la cobertura. Mariana, buenas tardes. Continuamos llevándoles a ustedes todos los detalles sobre la jornada parlamentaria del día de hoy, una agenda legislativa que hasta el momento contempla 3 puntos en el orden del día. El primero tiene que ver con una urgencia reglamentaria que se dio durante el inicio del Parlamento venezolano en esta sesión ordinaria de la tarde de hoy. Tiene que ver con el nombramiento del Comité de Evaluaciones de Postulaciones para la designación del fiscal o fiscal general y defensor o defensora del pueblo. Esto de conformidad con el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, se tiene prevista la designación de fiscal o fiscal general encargado y defensora o defensor del pueblo encargado para cubrir las vacantes generadas por estas renuncias que fueron presentadas ante el Parlamento venezolano. De inmediato veamos el desarrollo de esta agenda legislativa del día de hoy. Artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 279. El Consejo Moral Republicano convocará un comité de evaluación de postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad. Adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá un tema por una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de 30 días continuos al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Sin concluir, someterá la terna a consulta popular. En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente. Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley. Esto del artículo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadana secretaria. Como estamos viviendo tiempos complejos, tiempos interesantes, nosotros consideramos necesario darle celeridad al proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respecto a la conformación de ese Comité de Evaluación de las Postulaciones. Antes de proceder a hacer la propuesta para que sea votada por la plenaria, voy a abrir un espacio para derechos de palabra. Diputada Stalin González. No, una sola consideración, presidente. ¿Por qué no se leen las cartas de renuncia? O sea, leyó que llegaron las cartas, pero ¿cuál es el contenido de la carta? La carta es una carta de renuncia. Bueno, ¿Qué la quiere saber? Bueno, creo que el país debería conocer cuáles son las causas del por qué renunciaron los 2 funcionarios, ¿no? Bueno, ven a verlo, pues. Publique la secretaria, por favor. Publique ambas cartas en la página web de la Asamblea Nacional. ¿Le parece bien, diputado? ¿Ah? Ven a leerla, pues. ¿Quiere leerla? Pase para acá para que la lea, Capriles, ven. Bien, le recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que el punto establecido en este momento en la orden del día presentada ante la plenaria tiene que ver... Recibo un cordial saludo, estimado presidente. Recibo un cordial saludo extensivo a todas las diputadas y a todos los diputados que conforman la Honorable Asamblea Nacional. Esta comunicación que yo, Alfredo José Ruiz Angulo, ciudadano venezolano, cédula de identidad 6444336, suscribo, tiene como objeto presentarle a usted y a la digna Asamblea Nacional mi formal y voluntaria renuncia, a partir del momento que sea aceptada que la Asamblea Nacional
al cargo de defensor, a partir del momento que sea aceptada por la Asamblea Nacional, al cargo de defensor del pueblo de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, cargo que ejercí con honor e inmenso orgullo de representar al noble pueblo venezolano. Me motiva la presentación de esta renuncia a razones de índole personal, familiar y de salud que debo atender, por lo que podría no poder ocuparme con la diligencia y dedicación requerida al cargo de defensor del pueblo. Recibo mi reconocimiento y agradecimiento, usted y la digna Asamblea Nacional, por la confianza otorgada y su comprensión en este momento. No tengo duda de que, a pesar de las vicisitudes, la República superará todos los obstáculos y dificultades que se le presentan. La patria está en buenas manos, la de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresarán pronto. La justicia prevalecerá. Viva la patria, viva el pueblo venezolano, viva Bolívar. Atentamente, Alfredo José Ruiz Angulo, defensor del pueblo, en Caracas, a los 24 días del mes de febrero de 2026. ¿Satisfechos, diputados? Caracas, 24 de febrero de 2026. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presente. Mediante la presente me dirijo a usted muy respetuosamente en la oportunidad de saludarle cordialmente y a la vez manifestarle mediante esta comunicación mi decisión de presentar la renuncia al cargo de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Presento la misma luego de haber cumplido con hidalguía y honor este cargo en medio de una circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y futuro de nuestra patria, donde jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un periodo de agresiones inimaginables para la nación venezolana. Nos sentimos orgullosos de haber formado en base a los valores de la ética republicana un gran equipo que durante el tiempo de mi gestión promovió junto a nosotros decisivas acciones en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los niños, las mujeres, los ancianos, las mascotas, entre otros, sin distingo alguno de su condición. El singular hecho de haber acercado como nunca antes el Ministerio Público al ciudadano común, con múltiples programas de atención directa en comunidades, plazas y comunas, trajo como consecuencia exitosa el haber reconstruido el prestigio de una institución fundamental para el Estado venezolano. Con la convicción de haber cumplido con el pueblo, me despido de usted. Atentamente, Tarek William Saab, Fiscal General de la República. En este momento, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha leído las cartas de renuncia presentadas ante el Poder Legislativo de nuestro país por parte del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, quienes hicieron llegar a la Secretaría del Poder Legislativo. Agradecimiento a los doctores Alfredo José Ruiz Angulo y al Fiscal General Tarek William Saab, que supieron llevar las riendas de sus responsabilidades en complejísimos tiempos y en absoluto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Procedemos a hacer la propuesta del Comité de Evaluación de Postulaciones para la selección de los cargos de Defensor del Pueblo y Fiscal General de la República. Proponemos al diputado Giuseppe Alessandrello Chima de Villa para que presida este Comité de Evaluación de Postulaciones, que es un comité preliminar, es decir, no se puede nombrar presidente todavía, entiendo yo. A la diputada Rodbeck Poleo, a la diputada Gloria Castillo, al diputado Willy Medina, al diputado Carlos Mogollón Gavidia, a la diputada Carolina García Carreño, al diputado Roy Daza, al diputado José Oscar Villarroel García, al diputado Pablo Pérez, al diputado Bernabé Gutiérrez, al diputado Julio Hernández, al diputado Antonio Ecarri y al diputado Luis Augusto Romero. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con la conformación de este comité preliminar de diputadas y diputados para la evaluación de las postulaciones para la selección de los cargos de Defensor del Pueblo y Fiscal General de la República, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría, unanimidad, se aprueba. Queda conformado el comité.
por los diputados Giuseppe Alessandrello, Robexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carlos Mogollón, Carolina García Carreño, Roy Daza, José Villarruel, Pablo Pérez, Bernabé Gutiérrez, Julio Hernández, Antonio Carri y Luis Augusto Romero. Sírvase registrarlo, secretaria, y con la selección de este comité preliminar se dispara la activación según los pasos establecidos en la Constitución para que en un lapso de 30 días podamos seleccionar o antes al fiscal general y el defensor del pueblo. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Designación de la fiscal o el fiscal general encargado y la defensora o el defensor del pueblo encargado para cubrir las vacantes generadas por estas renuncias hasta la designación del fiscal o la fiscal general y del defensor o la defensora del pueblo, según el procedimiento constitucional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Observamos el desarrollo de la sesión ordinaria que se desarrolla a esta hora desde la Casa de las Leyes en nuestro país, el Parlamento venezolano, como lo establece el reglamento interno y las leyes de nuestro país. Todos los procesos que se han generado a partir de la tragedia, a partir del estremecimiento que sufrió la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada del 3 de enero, del año 2026, nos hace mejores mujeres y mejores hombres para esos desafíos con entereza, con valentía, con decisión y con convicción, pero principalmente con un cuidado permanente en la búsqueda del consenso, un cuidado permanente en la búsqueda de la unidad nacional, en sus valores más importantes, en sus valores predominantes, que nos deben llevar a acometer todas las tareas que sean necesarias. La designación hoy de un fiscal encargado y de un defensor del pueblo encargado, mientras se cubre la vacante según lo establecido en la Constitución, debe contribuir para que todo el proceso institucional del Estado venezolano participe y que donde sea necesario establecer correctivos se establezcan y donde sea necesario reconocer situaciones complicadas se conozca. Creo que ese es el papel que tenemos en este momento las ciudadanas y los ciudadanos de la República y muy especialmente la Asamblea Nacional, que debe ser garante de que todos estos procesos se hagan conforme a derecho, conforme a la Constitución y conforme a los tiempos y las fuerzas políticas. Nosotros queremos proponer para que cubra la vacante como fiscal general encargado, mientras se designa por esta Asamblea el fiscal general definitivo para el periodo que establece la Constitución, al doctor Larry Daniel de Boe Márquez. Él es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España, tiene un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y posee 2 diplomados en materia de Derechos Humanos. Larry de Boe es también el integrante del Programa para la Paz y la Convivencia, designado por la doctora Delcieloína Rodríguez, y es hasta el día de hoy, o funge como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Es un mensaje claro que estamos proponiendo para que cubra de forma temporal la vacante de fiscal general de la República a un especialista en derechos humanos. En consideración, las honorables diputadas, aun cuando no estamos obligados a someter a votación, creo que es importante que cumplamos en la selección del fiscal encargado el mismo procedimiento que se realiza para el cargo definitivo. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la elección del doctor Larry Daniel de Boe Márquez para que ejerza la función de fiscal general encargado hasta tanto la Asamblea Nacional, cumpliendo los requisitos y los tiempos constitucionales, designe al fiscal definitivo,
sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Calificada evidente, queda designado de manera temporal el doctor Larry Daniel Daboe Márquez como fiscal general encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Para el cargo de encargado queremos designar, proponer a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos. Es abogado, poeta, especialista en derecho penal y en derecho procesal. Posee doctorados en ciencias penales y criminalística. Tiene una maestría en derechos humanos por la Universidad Central de Venezuela. Ejerció estudios de letras en la Universidad de los Andes. Ha cumplido con cargos de singular importancia en el desarrollo del Estado y el gobierno bolivariano. Fue fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, fue presidente del Consejo Moral Republicano, fue presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, gobernador del Estado de Anzoátegui, diputado, constituyente. Proponemos al doctor Tarek William Saab para que ejerza la función como defensor del pueblo. Lo someto a consideración. Las honorables diputadas, ya va, diputado. Los diputados recién juramentados están, pero con las pilas súper cargadas. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de designar al doctor Tarek William Saab para que ejerza de manera temporal el cargo como defensor del pueblo encargado hasta tanto se desarrolle el trabajo del Comité de Postulaciones, como lo establece el artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se cumplen los requisitos y tiempos constitucionales, sírvase manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, queda designado el doctor Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Son nuestros pacientes, corteses, invitados especiales del día de hoy a la sesión de la Asamblea que presentó. Ustedes son expertos en ello, señores de la Cruz Roja. Hubo una emergencia el día de hoy, que fue la selección de dos importantes cargos públicos por la renuncia de sus titulares y debimos cumplir con ese requisito. Pero nos llenamos de orgullo y de honor de presentarles a los invitados especiales para la discusión la discusión definitiva del proyecto de la ley de la Cruz Roja Venezolana, al doctor Luis Farías, presidente de la Cruz Roja Venezolana, a la primera vicepresidenta de la Cruz Roja, Ninosca Villalba, al jefe de la delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja Venezolana, Nelson Ali, con quien hace menos de un año nos reunimos y soñamos juntos el sueño de construir la ley de la Cruz Roja Venezolana. A la jefa de programas y prevención del Comité Internacional de la Cruz Roja que nos acompaña, bienvenida, Carol Pirret. Al jefe de la delegación de la Cruz Roja Alemana para Venezuela y Colombia, Javier González, bienvenido. Y a mi amiga y maestra, a quien tenía 39 años que no veía y la vi nuevamente el pasado sábado, la jefa de enfermería del Hospital Carlos Bello, que fue galardonada con la prestigiosa medalla Florence Nightingale en octubre 2025. Tiene 74 años ejerciendo en la Cruz Roja Venezolana y aborda su segunda juventud con 95 años de edad. Están aquí con nosotros también el segundo vicepresidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Santimone. Están los integrantes de la Junta de Gobierno. El sábado les decía que tienen que cambiar ese nombre porque suena como un poquito en países no como los nuestros, que tienen una larga vocación republicana recientemente. Pero así se llama, Junta de Gobierno de la Cruz Roja Venezolana.
están aquí con nosotros, los representantes de la juventud de la Cruz Roja Venezolana, y sobre todo queremos darle las gracias, presentarlos y un aplauso a los voluntarios, a las voluntarias, a las socorristas y a los socorristas de la Cruz Roja de Venezuela, que por más de 4.000 acompañan a las venezolanas y a los venezolanos que sufren. Ciudadana secretaria, cierro esta lectura al informe de segunda discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápitas y epígrafes. Pero antes quiero darle el derecho de palabra al diputado Jason Guzmán, que es el presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, presidente. Saludos para todos nuestros queridos colegas diputados y diputadas. Quiero informarles que en todo el territorio nacional se estuvo realizando la consulta una vez que este honorable cuerpo hizo la aprobación de la primera propuesta de ley. Salimos a desplegarnos en todo el territorio nacional de manera conjunta con la Junta Directiva de la Cruz Roja Venezolana, con los grupos de rescatistas voluntarios, tanto de la Cruz Roja como de los órganos de atención y prevención en todo el territorio nacional. Se recibieron más de 300 propuestas, de las cuales todas fueron discutidas, debatidas, y el informe final que presentamos para la discusión del día de hoy contempla, en primer lugar, un acuerdo de consenso en el cual todos los artículos de esta propuesta de ley fueron aprobados por unanimidad por la Comisión Permanente. Ha sido consultado con el equipo de la Cruz Roja, pero lo más valioso de esta ley, que como usted dijo, presidente, es una ley para proteger a quien protege, tiene por primera vez visibilizado no solamente a la estructura de la Cruz Roja Venezolana, sino a quienes le dan vida, a sus rescatistas, a sus voluntarios, a todas las personas que han hecho posible que la Cruz Roja tenga 131 años de vida activa en el territorio nacional. Así que para nosotros es un honor saber que existe toda la voluntad para aprobar una ley en favor de todos y de todas las venezolanas, como va a ser, estoy seguro que será así, el día de hoy, una ley para la Cruz Roja, que también es una ley para la paz y para la humanidad en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, querido diputado presidente. Déjame el derecho de palabra al diputado Antonio Carri, vicepresidente de la Comisión de Salud, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Micrófono para el diputado, por favor. Señor presidente, colegas parlamentarios, señores miembros de la Junta de Gobierno de la Cruz Roja Venezolana, quiero felicitar el trabajo que ha hecho el presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, y todo el equipo de la directiva de la Cruz Roja. Este trabajo se ha venido realizando en consenso, en un sólido consenso alrededor de un órgano auxiliar que nos va a ayudar a muchos y que va a ayudar en la recuperación de nuestro Sistema Nacional de Salud, que hoy se encuentra en grave estado. Pero además de eso, hemos fortalecido a través de este instrumento en absoluto consenso en la Comisión. Quiero agradecer al presidente de la Comisión, Jason Guzmán, al presidente de la subcomisión, también Eduardo Puerta, por el excelente trabajo que hemos venido haciendo. También a mi compañera diputada Hilda Rubí, que vino haciendo un estupendo trabajo alrededor de este elemento de consenso. Hay cosas en donde evidentemente no es muy difícil el consenso, pero hay cosas en donde se facilita el consenso y una de esas es la Cruz Roja Venezolana, y aprovecho de felicitar el trabajo de los voluntarios, del equipo de la Junta Directiva de la Cruz Roja Venezolana, y para nosotros es un gran éxito este nuevo instrumento legal, las observaciones que planteamos, la modernización y la inclusión de la nueva Cruz Roja Venezolana. Así que para nosotros es una gran noticia
este gran consenso que se ha realizado a favor de la Cruz Roja venezolana. Ciudadanos, miembros de la Junta Directiva, nuestro saludo, nuestra felicitación desde la bancada Libertad. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Déjame derecho para el diputado Rubén Lima. Breve, diputado, por favor. Sí, solamente para recordarle a nuestros colegas diputados que este trabajo de la Cruz Roja pertenece también a la gestión pasada, cuando en conjunto de una comisión mixta que fue nombrada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, hizo un gran trabajo también para ir armando esta ley. Que de seguro los detractores que tenemos a todo lo que está haciendo esta Asamblea van a salir a tirarle piedra, pero es importante decirle al pueblo de Venezuela que hemos logrado un consenso y una unanimidad en la aprobación de esta ley que fortalece el trabajo de un gran cuerpo como es la Cruz Roja. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a proceder entonces, ahora sí, a dar cumplimiento al procedimiento establecido para la segunda discusión de un proyecto de ley. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura al proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes de la correspondiente ley. Adelante. Primero, se sugiere aprobar sin modificación el título del proyecto de ley, el cual queda redactado en los siguientes términos. Título, Ley de la Cruz Roja venezolana. Esto es el título, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo primero, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo primero, disposiciones generales. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, el cual queda redactado. Secretaria, yo sé que yo le dije que 1,5, pero 1. Tercero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, objeto. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer la regulación de la Cruz Roja venezolana como un cuerpo moral de derecho público, con un carácter especialísimo, cuya función principal es actuar como auxiliar del poder público en materia humanitaria, especialmente en casos de catástrofes, crisis de salud, conflictos armados y otras actividades, conforme a su mandato humanitario, los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del ordenamiento jurídico venezolano. A los efectos de esta ley, la acción humanitaria se entiende como el conjunto de medidas para prevenir y mitigar el sufrimiento, protegiendo la vida y la dignidad humana. Esta labor se rige por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Los voluntarios, las voluntarias y el personal de la Cruz Roja venezolana no tienen la condición de agentes gubernamentales, manteniendo su independencia, neutralidad e imparcialidad. Esto es el artículo, ciudadano presidente. En consideración. Diputado José Gregorio Correa. Hay 2 Correas en la Asamblea Nacional. Dios mío. Adelante, diputado. Correa Torres, presidente. La fracción Vamos, Vamos Venezuela tiene una consideración en la redacción de este artículo. Nosotros consideramos que el uso de auxiliar del poder público puede generar interpretaciones de subordinación jerárquica, dependencia funcional o integración dentro de la administración pública. En el derecho administrativo venezolano hemos tenido la costumbre histórica de usar auxiliar cuando se actúa con subordinación. No es el caso de la Cruz Roja. Por eso, la propuesta que nosotros hacemos para sustituir auxiliar es usar fórmulas que indiquen cooperación, colaboración institucional, coordinación funcional y relación no subordinada. Esto lo hace al final en cuanto a los voluntarios, pero no a la Cruz Roja. Es todo, presidente.
Bueno, en mi opinión, yo he salido, ¿no? Creo que en el articulado del proyecto de ley, según lo que todos los diputados y diputadas seguramente ya revisamos, queda completa y plenamente establecida la autonomía de la Cruz Roja venezolana, como además está establecido también el derecho humanitario internacional. Es decir, que no hay ninguna duda respecto. Lo que plantea la condición de carácter auxiliar es carácter de acompañar los procesos donde rige necesariamente el órgano del poder público, porque en una catástrofe lo que rige es las instituciones del Estado. Diputado Jason. Exacto. Quiero además recalcar lo que señala el último párrafo del mismo citado artículo 1. Los voluntarios y las voluntarias del personal de la Cruz Roja venezolana no tienen la condición de agentes gubernamentales, manteniendo su independencia, neutralidad e imparcialidad. Doctor y diputado Jason. Efectivamente, presidente, el rol auxiliar tiene la categoría de no ser una instancia del Estado y preserva precisamente esa terminología, la autonomía y la neutralidad, que más adelante ya vamos a discutir, que vamos a entender que están consagrados en la ley y que le permite a la Cruz Roja preservar y resguardar sus principios internacionalmente establecidos, que no subordina al Estado, pero que en efecto, en momento de una situación de catástrofe, tiene que ser auxiliar de las instancias del Estado. No tiene ni el papel protagónico, ni tiene un papel secundario. En un momento de una catástrofe o una situación que requiera el apoyo de los órganos de auxilio, ellos son un ente auxiliar de los cuerpos de atención, prevención, para mitigar, como lo dice el inicio de la ley. Es todo. Yo no sé cómo antes pensábamos y hablábamos sin que existiera la inteligencia artificial. Le pregunté a ChatGPT cuál era el carácter internacional del rol auxiliar de la Cruz Roja internacional. Y me dice esto: la Cruz Roja, ChatGPT, no Jason Guzmán, actúa como auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, complementando las capacidades del Estado en desastre, porque quien rige la función de un país, de una región, de un territorio, son los Estados, porque los Estados son quienes tienen el control del territorio. Esto es versión psiquiátrica de las leyes. Bueno, pero igual el diputado hizo una consideración, procedamos a votarla. Las diputadas y diputados que estén a favor con la propuesta hecha por el diputado José Gregorio Correa II, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. ¿Votos en contra? Voten, diputados. Mayoría evidente, se niega la moción. Pasamos a votar el artículo como está redactado. Las diputadas y diputados que estén a favor del artículo 1, tal cual como fue redactado por la comisión y presentado en el informe, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios fundamentales. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 2. La Cruz Roja tiene como guía obligatoria para toda actuación y decisión los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Entre ellos, primero, humanidad. Se esfuerza bajo su aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres y mujeres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. Segundo, imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. Tercero, neutralidad.
Con el fin de conservar la confianza de todas y todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y en todo tiempo en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. Cuarto, independencia. El movimiento es independiente, así como auxiliar del poder público en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los estados respectivos. Las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento. Quinto, voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. Sexto, unidad. En cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja que debe ser accesible a todas y a todos, así como extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. Séptimo, universalidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal. Esto del artículo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, componentes. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Esta ley reconoce la arquitectura del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el cual está integrado por, primero, la Cruz Roja venezolana; segundo, el Comité Internacional de la Cruz Roja; tercero, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, protección del emblema. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. El emblema de la Cruz Roja es un símbolo de protección y neutralidad bajo el derecho internacional humanitario. La ley restringe su uso exclusivamente a la Cruz Roja venezolana y demás componentes del movimiento, así como a las unidades y medios de transporte sanitarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección al nombre y emblema de la Cruz Roja. Se establece que el uso indebido por particulares o para fines no humanitarios será sancionado civil, administrativa y penalmente. Es todo, ciudadano presidente. Justamente ayer celebrábamos la llamada Batalla de los Puentes, la oportunidad en que una fuerza paramilitar violenta intentó entrar por una de nuestras fronteras occidentales con Colombia, apoyado por el gobierno entonces de este señor Duque. Y algunos de los vehículos que traían los paramilitares y que traían los mercenarios, que traían miguelitos, que traían explosivos, que traían alambres de púas para cerrar vías, les habían colocado los símbolos de la Cruz Roja. Este artículo de esta ley lo que busca es proteger para que los símbolos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sean utilizados para el fin altruista para el que fueron diseñados. En consideración al artículo. Aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo segundo, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo segundo, organización y funcionamiento de la Cruz Roja venezolana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al acápite. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, autonomía. Es todo, presidente. En consideración al epígrafe.
Aprobado. Siguiente. 13º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 5. La Cruz Roja Venezolana es autónoma y actúa como auxiliar del poder público. La institución debe mantener siempre su perfil independiente y neutral, bajo sus principios fundamentales. Esta ley formaliza la participación de la Cruz Roja Venezolana en el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos. La Cruz Roja Venezolana procesará las solicitudes del Estado venezolano, de acuerdo a los principios de neutralidad e independencia consagrados en esta ley. Por su parte, el Estado venezolano podrá incluir formalmente a la Cruz Roja Venezolana en el diseño de leyes y políticas públicas relacionadas con la materia humanitaria. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 14º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Áreas específicas de acción como socia humanitario. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 15º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Se otorga a la Cruz Roja Venezolana la función principal como socia humanitaria del Estado con tareas claves en 7 ejes estratégicos. Primero, atención ante epidemias, pandemias y eventos naturales. Segundo, colaboración en programas sanitarios y creación de planes hospitalarios alternativos. Tercero, preparación comunitaria y reducción de riesgos. Cuarto, desarrollo de actividades de difusión y educación en derecho internacional humanitario, conforme a lo establecido en la normativa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Quinto, grupos vulnerables y agua, asistencia a migrantes, pueblos y comunidades indígenas para el acceso al agua potable. Sexto, participación en cuerpos consultivos del Estado sobre bienestar social y salud. Séptimo, capacidad de recibir y administrar ayuda de la red global de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 16º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe, el artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, alcance territorial y unidad. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 17º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. Se concede a la Cruz Roja Venezolana permiso legal para operar en todo el territorio nacional. Asimismo, la Cruz Roja Venezolana podrá celebrar acuerdos directos con el poder público. El Estado venezolano reconoce que solo existe una Cruz Roja en la República Bolivariana de Venezuela, aunque ésta tenga muchas filiales locales. El Estado se compromete a proteger los principios fundamentales de la institución como la neutralidad e independencia. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 18º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, educación y formación de alto nivel. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 19º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 8. La Cruz Roja Venezolana asume una función pedagógica formal en la capacitación social, como la educación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, salud sexual, prevención de enfermedades y cambio climático. Asimismo, promoverá programas específicos para formar jóvenes en salvamento y socorrismos para eventos públicos. La Cruz Roja Venezolana podrá gestionar ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación universitaria la creación de sus propias instituciones de educación universitaria para formar profesionales de tercer y cuarto nivel en áreas humanitarias. Es todo, presidente. En consideración.
Aprobado. Siguiente. 20º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, actuación en conflictos armados. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. 21º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 9. En caso de conmoción o conflicto interno, la Cruz Roja Venezolana tiene el deber de ayudar a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana Bolivariana. Su ayuda es estrictamente humanitaria y neutral. Debe atender a las víctimas sin discriminación política, racial o religiosa, siguiendo siempre los convenios de Ginebra y conforme a lo establecido en la normativa del movimiento internacional y el derecho internacional. Es todo, ciudadano presidente. Diputado Correa, segundo. ¿Dónde está Correa de FIRS? No lo veía, diputado. Adelante. Presidente, en este artículo establece que debe ayudar a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional. Aquí hay un problema con el uso de la palabra deber, porque el derecho internacional humanitario nos exige neutralidad frente a todas las partes. Por eso la propuesta que nosotros hacemos es la siguiente. En situaciones de conflicto armado o conmoción interna, la Cruz Roja Venezolana podrá colaborar con los servicios sanitarios de las partes involucradas conforme al derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra, manteniendo absoluta neutralidad e imparcialidad. Es todo. No, aquí sí, diputado, no vamos a aceptar la propuesta, puesto que es hasta peligrosa. Él podrá, imagínense una situación de conmoción interior o una situación de guerra, y entonces la Cruz Roja Venezolana puede o no apoyar a los servicios médicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una situación de guerra, o puede o no entonces ayudar al bando contrario, al ejército que está agrediendo. Esto es una convención internacional precisamente para que cada una de las instancias de la Cruz Roja en un determinado territorio atienda y auxilie al Estado que se encuentra en ese territorio. De todos modos, estoy obligado a votar la propuesta. Las diputadas y diputados que estén a favor con la propuesta de modificación del artículo presentada por el diputado José Gregorio Correa, sírvanse a manifestar con la señal de costumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. En contra. Mayoría evidente, se niega la moción del diputado. Las diputadas y diputados que estén a favor de votar el artículo 9, tal cual como viene redactado por la comisión correspondiente, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, se aprueba. Siguiente. 22º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, corredor humanitario migratorio. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 23º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 10. En situaciones de desastres o emergencias declarada debidamente por el Poder Ejecutivo o en emergencia no declarada, la Cruz Roja Venezolana, en el ejercicio de su función auxiliar, bajo los principios fundamentales consagrados en esta ley y con el soporte de los y las integrantes de los movimientos internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, apoyará en la respuesta, por lo que el Estado podrá crear los mecanismos para el envío, recepción y tránsito de asistencia humanitaria y técnica internacional, facilitando el ingreso y salida del país de expertos, expertas y unidades caninas de búsqueda, rescate y localización, sin necesidad de cuarentena, siempre y cuando cumplan con las condiciones y los requisitos establecidos a nivel nacional e internacional, así como la importación de mercancías como equipos, vehículos, medicamentos e insumos por el plazo del estado de excepción, provenientes directamente del extranjero, a fin de atender situaciones originadas por emergencia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración,
Aprobado. Siguiente. 24. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, patrimonio y control. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 25. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 11. La Cruz Roja Venezolana posee un patrimonio propio e independiente. Este se nutre de sus propias actividades, donaciones nacionales e internacionales, legados, convenios y las asignaciones que el Estado fije en el presupuesto nacional. La Contraloría General de la República solo supervisará el manejo de los fondos que provengan del Estado. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 26. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, incentivos tributarios. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 27. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 12. El Estado podrá otorgar incentivos tributarios dirigidos a contribuir al fortalecimiento institucional de la Cruz Roja Venezolana, así como a desarrollar su acción humanitaria en el territorio nacional, entre otras en materia de impuestos sobre la renta, al valor agregado, al débito bancario, a las grandes transacciones financieras, de importación, de sucesiones y donaciones. Es todo, presidente. En consideración el artículo, diputado Correa. Quien lo hereda no lo hurta. Adelante, diputado. Presidente, aquí solo para hacer una propuesta de agregar un artículo en cuanto a la transparencia y funcionamiento de la Cruz Roja. Es lo siguiente. La Cruz Roja Venezolana publicará anualmente un informe de gestión y ejecución de recursos, garantizando transparencia, rendición de cuentas y acceso público a la información. Es todo. Diputado Jason y diputado Carri, aquí. Diputado Correa, aquí. Presidente de la Cruz Roja, con todo respeto le solicito la cortesía de subir. A esta hora, a través de la pantalla venezolana de televisión, compartimos con ustedes la discusión que se genera en el Parlamento venezolano a propósito pues, de la segunda discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana. Recordemos que es un articulado y un texto legal que estipula 28 artículos que, como lo establecen las leyes de nuestro país, en segunda discusión, pues se somete a discusión cada uno de estos artículos pues elaborado a lo largo de estos días. En los distintos contactos que hemos realizado este miércoles hemos mencionado el trabajo que ha realizado la Comisión Especial, la Comisión Permanente y las autoridades pues en elaborar un texto jurídico robusto que plantee claramente las funciones de esta institución en la República Bolivariana de Venezuela, acompañando las labores del Estado venezolano en sus 3 niveles de gobierno, incluyendo además al Poder Popular. Destacamos que en la elaboración de esta legislación han sido tomadas en cuenta más de 300 aportes y sugerencias recogidos durante la consulta pública que se realizará en el territorio venezolano. En este momento vemos a los diputados que conforman esta comisión permanente a cargo del diputado Jason Guzmán. También se encuentran en el estrado el presidente de la Cruz Roja Venezolana, pues debatiendo y discutiendo lo relacionado al artículo 27 que establece esta legislación presentada el día de hoy acá en la Asamblea Nacional. La mayoría de los artículos, pues, o todos los artículos que se han discutido hasta el momento, pues han sido aprobados por la unanimidad del Parlamento venezolano. Durante pues esta jornada parlamentaria también hemos rescatado algunos aportes importantes que tiene esta legislación. Entre ellos destacamos que regula la actuación de la institución como auxiliar de los poderes públicos. Destacábamos el acompañamiento que hacen a los 3 niveles de gobierno. Además está conformada por 28 artículos, 7 capítulos conforman la legislación que se somete a discusión durante esta tarde y además contempla y fortalece
tratados internacionales. En base a estos tratados, también su aplicación se basa en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia. Asimismo, establece pues cuáles son los objetivos en cuanto a la asistencia integral de esta institución en desastres, en temas de salud y grupos vulnerables. Además, prohíbe su subordinación, promueve el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. También se ha rescatado pues la labor y el acompañamiento que ha hecho esta importante institución en... Bueno, después de la comisión de mesa, diputado Correa, ¿mantiene la propuesta? Ok, el diputado decidió retirar la propuesta. En consideración, el artículo 12. Aprobado. Siguiente. 28º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 3º, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 3º, voluntariado de la Cruz Roja. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 29º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, del voluntariado como misión de humanidad. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 30º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 13. El voluntariado es el pilar fundamental para cumplir la misión de la Cruz Roja. Se basa en la solidaridad desinteresada para proteger la dignidad humana y auxiliar a los más vulnerables. La institución es totalmente inclusiva. Cualquier persona puede ser voluntaria sin discriminación por género, raza, religión, opinión política o condición social. La labor del voluntario es altruista y gratuita. Por lo tanto, no genera una relación de trabajo ni está sujeta a la ley orgánica del trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras. La Cruz Roja venezolana promoverá activamente que los voluntarios y voluntarias provengan de las mismas comunidades a las que sirven, fomentando la participación de los propios vulnerables. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Adelante, diputado Correa. Presidente, también tenemos una consideración para agregar un artículo aquí, que es la protección del voluntariado, vista la naturaleza de las acciones que realizan estos voluntarios. Disculpe, diputado, ¿es un agregado o modificación del artículo 13 o es un nuevo artículo? Es un nuevo artículo. Tiene que, diputado Correa, o sea, tiene que esperar a que se discuta el articulado y usted propone un nuevo artículo, pero no lo puede incorporar a la discusión del artículo que se está... Es que es relativo al artículo. ¿Es? Es relativo al artículo. Pero no tiene que ver, entonces es una modificación del artículo. Pudiésemos hacerlo como modificación. Es que no se puede hacer sino como modificación. Bueno, modificación. No es un artículo nuevo, sino es una modificación de este artículo. Correcto, un agregado, un párrafo nuevo. Adelante, diputado. Ok, el párrafo sería el siguiente. Repito, vista la naturaleza de las acciones que hacen los voluntarios de la Cruz Roja. La institución garantizará mecanismos de protección, cobertura médica y seguro frente a riesgos derivados de su actividad humanitaria. Esto para proteger a los venezolanos y sin ánimo, como ya lo hablamos, de causar ninguna injerencia. Es todo, presidente. Repita, por favor, diputado. Es un agregado al artículo 13. Correcto. La institución garantizará mecanismos de protección, cobertura médica y seguros frente a riesgos derivados de su actividad humanitaria. Y repito, todo esto en aras de proteger a los venezolanos que participen ahí. Diputado Jason Guzmán, diputado Antonio Carri, doctor Luis Faría, aquí. Continuamos compartiendo con ustedes el debate que se genera a esta hora en la Asamblea Nacional respecto al proyecto de ley de la Cruz Roja en nuestro país. En este momento pues se encuentra en discusión el artículo 13 que establece que el voluntariado es el pilar fundamental para cumplir la misión de la Cruz Roja. Se basa en la solidaridad desinteresada para proteger la dignidad humana y auxiliar a los más vulnerables. La institución es totalmente inclusiva. Cualquier persona puede ser voluntaria sin discriminación
discriminación por género, raza, religión, opinión política o condición social. La labor del voluntariado es altruista y gratuita. Por lo tanto, no genera una relación de trabajo ni está sujeta a la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La Cruz Roja Venezolana promoverá activamente los voluntarios y voluntarias provengan de las mismas comunidades a las que sirven, fomentando la participación de los propios vulnerables. Esto es lo que establece el artículo 13 que está en discusión en este momento. Había una propuesta de modificación por parte del diputado José Correa. En vista pues del debate que se ha generado en cuanto a este artículo, observamos en las pantallas de Venezolana de Televisión a los integrantes de la comisión permanente abordar justamente lo que establece este artículo 13 del proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana. En esta discusión que vemos en este momento en el estrado, junto a la directiva de la Asamblea Nacional, también participa pues el presidente de la Cruz Roja Venezolana, que ha sido invitado a esta jornada junto a otros representantes de esta importante institución humanitaria. Continuamos compartiendo pues el trabajo que realizan las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional en cuanto a esos aportes y las discusiones que se generan en el seno del Parlamento venezolano en relación a la elaboración y construcciones de las leyes para nuestro país. En este sentido, trabaja el Parlamento venezolano ahora mismo en esta segunda discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana. Destacábamos que hasta el momento han sido aprobados por la unanimidad de la Asamblea Nacional 12 artículos de esta legislación que son sometidos a discusión artículo por artículo, como lo establece el reglamento interno en cómo se desarrolla una segunda discusión de un proyecto legislativo acá en el Parlamento venezolano. Destacábamos el recorrido que se hacía más temprano, el acompañamiento que han hecho las autoridades de la Cruz Roja Venezolana en acompañar este proceso de elaboración de ley que se presenta el día de hoy ante la Asamblea Nacional. Rescatábamos también el trabajo y el acompañamiento que ha hecho esta importante institución en cuanto a la atención de sectores vulnerables. Hablábamos del acompañamiento que han hecho con la atención de los más de 23.000 ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestro país a través del plan Vuelta a la Patria, pero también el apoyo a sectores vulnerables ante desastres naturales en los últimos tiempos. Destacábamos más temprano el apoyo que realizó la Cruz Roja Venezolana en cuanto a la atención de las personas que resultaron ser vulnerables en la tragedia de Cumanacoa y así como en otras eventualidades que se han presentado en el territorio venezolano. La ley que se discute en este momento es bien clara en cuanto a la actuación y el objetivo de esta institución en nuestro país. No debe estar subordinada a acciones políticas, a partidos políticos, tiene que acompañar pues los niveles de gobierno, acompañar el Estado venezolano en la atención de grupos vulnerables, adultos mayores, personas en condiciones de riesgo, y en este sentido también la ley protege la labor humanitaria que realiza el voluntariado, hombres y mujeres que diariamente pues prestan este servicio sin ningún tipo de remuneración, justamente acompañando una labor altruista. Este proyecto de ley que se presenta el día de hoy en el Parlamento venezolano surgió el año pasado como una propuesta luego de una reunión que sostuviera el presidente de la Asamblea Nacional con las autoridades de la Cruz Roja. Continúan desarrollo pues, este debate que se genera a propósito del artículo 13, que es específicamente el que está en discusión en este momento, en la jornada parlamentaria que ya se ha extendido 1 hora y 32 minutos, luego de iniciada esta jornada legislativa del miércoles 25 de febrero del año 2026. Del artículo número 13, en consideración, las diputadas y diputados que estén a favor de la reforma del artículo 13, según el espíritu solicitado por el diputado José Gregorio Correa, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos. Ganó 2 votos, diputado. En contra, mayoría evidente, se niega.
Las diputadas y diputados que estén a favor con el artículo 13 tal cual como está redactado por la comisión que elaboró el informe, sírvanse a manifestar con señal de costumbre. Mayoría evidente, se aprueba. Siguiente, secretaria. 31. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 14, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, obligaciones del voluntario. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Se aprueba. Siguiente. 32. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 14, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 14. El voluntario se compromete a: primero, actuar bajo los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, cumplir con los principios fundamentales consagrados en el artículo 2 de esta ley. Tercero, mantenerse en capacitación constante para dar respuestas profesionales. Cuarto, trabajar en equipo con ética, integridad y confidencialidad. Quinto, estar disponible y flexible ante situaciones de emergencia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 33. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 15, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, incentivos y beneficios al voluntariado. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 34. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 15, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 15. En reconocimiento a su servicio a la nación, la voluntaria activa o voluntario activo de la Cruz Roja venezolana gozará de los siguientes beneficios. Primero, compatibilidad total. El ejercicio del voluntariado es plenamente compatible con cualquier cargo público, privado, académico, docente o electoral. En ninguna circunstancia esta condición podrá ser utilizada en perjuicio del ciudadano o ciudadana. Segundo, prioridad educativa y beca. Las instituciones educativas de todos los niveles brindarán especial consideración a los voluntarios activos en procesos de selección, asignación de becas y beneficios económicos de ingreso o permanencia. Tercero, acreditación de servicio comunitario. Se reconocerá la labor voluntaria como cumplimiento del servicio comunitario universitario, como requisito de grado, siempre que la actividad coincida con el periodo de estudios. Cuarto, mérito en concursos públicos. La condición de voluntario será certificada como mérito en concursos de credenciales y procesos de selección de la administración pública, reconociéndose como parte de su calificación profesional. Quinto, permisos laborales protegidos. Ante situaciones de desastre o crisis, la voluntaria o voluntario tiene derecho a permisos para ausentarse de su trabajo, sin que esto afecte su salario, antigüedad o relación laboral, previa notificación al empleador o empleadora. Sexto, acceso prioritario a vivienda. La voluntaria o voluntario será considerado en los planes de adjudicación de viviendas de interés social y subsidios habitacionales del Estado. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 35. Se sugiere aprobar con modificación la disposición transitoria primera, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria primera. Mientras se adecúa a estas normas la Ley de Protección al nombre y emblema de la Cruz Roja, todo uso del emblema que no esté previsto en los convenios de Ginebra de 1949 será evaluado bajo las disposiciones contempladas en el capítulo 6 del Código Penal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición transitoria primera. Queda aprobada. Siguiente. 36. Se sugiere aprobar con modificación la disposición transitoria segunda, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria segunda. El Ejecutivo Nacional, dentro de un lapso no mayor a 180 días, a partir de la publicación de esta ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dictará el correspondiente reglamento de esta ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición transitoria segunda.
Aprobado. Siguiente. 37º. Se sugiere aprobar sin modificación la disposición derogatoria única, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta ley. Es todo, presidente. En consideración la disposición derogatoria única. Aprobado. Siguiente. 38º. Se sugiere aprobar sin modificación la disposición final única, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición final. Queda aprobado. Siguiente. Es todo el informe del proyecto de ley, ciudadano presidente. Correcto. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de la Cruz Roja Venezolana, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad la ley de la Cruz Roja Venezolana. Por consiguiente, se declara sancionada la ley de la Cruz Roja Venezolana y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Paso a firmar la ley sancionada y la carta dirigida a la presidenta encargada. E invito a los honorables invitados especiales que han tenido la paciencia y la mesura de soportarnos a que suban para recibir la ley sancionada por la Asamblea Nacional. Con unanimidad ha sido sancionada esta legislación. Venezuela cuenta con un nuevo marco jurídico para la Cruz Roja de nuestro país, con un objetivo claro que es el acompañamiento y la protección a sectores vulnerables. En cuanto a la atención, el voluntariado también se ve protegido bajo esta legislación que ha sido sancionada en esta sesión ordinaria, que se ha extendido por más de 1 hora 40 minutos, discutiendo artículo por artículo que establece esta legislación, que contempla 28 artículos distribuidos en 7 capítulos. Hemos visto las autoridades de la Cruz Roja Venezolana y además de sus autoridades internacionales pues acompañando esta histórica jornada parlamentaria. De un nuevo defensor del pueblo y al diputado Correa II. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotar la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Ha sido pues una sesión bastante histórica e importante y noticiosa la que se ha desarrollado el día de hoy acá en el Palacio Federal Legislativo. Bien atento a las informaciones que compartiremos a través de las distintas emisiones de la noticia.